Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, en este pasaje del Evangelio según San Lucas capítulo 6, contemplamos primero a Jesús nuestro Señor, que va al monte a orar, y nos dice el Evangelio que pasó la noche orando a Dios. El Señor está constantemente orando, pero nos quiere dar el ejemplo de que siempre debemos orar, y orar con frecuencia, todos los días. Pues nuestro Señor, antes de llamar a sus apóstoles, de entre los muchos discípulos que le seguían, pasó la noche orando a Dios. Qué gran ejemplo nos da el Señor. Se pone a conversar con su Padre Dios. ¿Y de qué hablaba? Pues hablaba de nosotros, de los apóstoles, de sus discípulos y los que iban a venir posteriormente, como nosotros. Jesús nos habla y que le escuchemos su palabra, pero también habla su Padre Dios de nosotros y de cada uno de nosotros, y ya nos llama por nuestro propio nombre. Pues hermanos, así también nosotros debemos orar. ¿Y qué mejor lugar de hacer oración estando delante del Señor, delante del Santísimo, en el Sagrario? Ahí está Jesús, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. Cuando querramos tomar algunas decisiones importantes, no olvidemos también hacer oración. Y hay que saber distinguir la diferencia entre rezar y orar. Rezar ya sabemos que es repetir piadosamente las oraciones que conocemos. Orar es conversar con Dios. Precisamente Él se queda en el sagrario para conversar con Él. Porque Él nos consuela, Él nos ha dicho: venid a mí todos los cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Dice venid, significa que tenemos que ir a donde Él está. Tenemos que tener cuidado con caer en la comodidad, en la pereza, en la tibieza, ¿no? Y incluso justificarnos. No, yo rezo en mi casa.
Sí hago mi oración en mi casa. Muchos se justifican de esa manera y dicen, si Dios está en todas partes. Claro que está en todas partes, pero ha querido quedarse en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía para que tú y yo acudamos hacia Él, para conversar con Él, estar frente al sagrario y elevar nuestra alma y conversar con el Señor de todo, como conversaríamos con una amistad o un familiar. El Señor sabe lo que nos pasa, sabe nuestras heridas, sabe de qué pie cojeamos. Él sabe qué nos está pasando, cuál es la tormenta que estamos sufriendo. Él lo sabe, pero quiere que se lo contemos. El Evangelio dice que lo pusieron delante un ciego, pero le pregunta al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús sabe que es ciego, pero quiere escuchar del labio del ciego qué es lo que quiere. Repito, el Señor sabe todo, pero nos quiere escuchar, y es en la oración. Y empieza a llamar a sus apóstoles para que junto con ellos realicen la obra que su Padre le ha encargado. Vemos cómo Jesús, antes de iniciar su misión liberadora y sanadora, de entre todos sus discípulos, llama a sus apóstoles, a 12, para que en comunión con ellos realice la misión que su Padre le ha confiado. Hoy en día también el Señor nos está llamando. El Señor cuenta con nosotros, cuenta contigo. Quiere que seas también un instrumento de evangelización. No podemos quedarnos callados. Debemos siempre evangelizar. El católico es misionero por naturaleza, desde el momento que es bautizado. Y por eso, hermanos, debemos ser valientes para poder evangelizar. Después de haber conversado con el Señor de los hombres, de las familias, de todas las personas, debes de haberle hablado a Dios de ellos, salimos del templo ahora para hablar a los hombres de Dios. Esa es nuestra misión y no podemos estar callados. Tenemos que evangelizar, tenemos que predicar. Hay muchos que necesitan la palabra de Dios. Hay muchos que están atormentados por espíritus inmundos que necesitan ser curados. Hay mucha gente que quiere acercarse a Jesús, pero no sabe cómo. Por eso el Señor nos pide a ti y a mí que seamos misioneros, que llevemos el Evangelio. Todos somos iglesia. Tenemos que sentir militantes de la iglesia, parte integrante de la iglesia, miembro vivo de la iglesia, en razón de nuestro bautismo. Somos iglesia, tú eres iglesia. Donde estás tú está la iglesia. Eres parte importante de la iglesia. Y tu Padre Dios quiere que también seas instrumento de evangelización, instrumento para hacer el apostolado,
instrumento para hacer llegar su palabra a otros hermanos, sin juzgarlos, sin maltratarlos, sin menospreciarlos, sino al contrario, con mucha compasión, con mucho amor. Le pedimos a la Virgen que nos ayude en este valle de lágrimas y que el Señor nos bendiga abundantemente.